la bienvenida a Facundo Fernández Beñi, director de Customer Marketing and Government and Industry Relations para Latinoamérica Sur. Él va a dar una presentación que se llama El camino a 5G y transformación digital. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos virtualmente y a la distancia, y obviamente agradecer a Convergencia por la invitación. La idea entonces de estos próximos minutos es compartir con ustedes cuál es nuestra visión acerca del camino hacia 5G y la transformación digital, y que también de alguna u otra manera nos sirva como un disparador para los temas que van a ser tratados posteriormente a lo largo de toda esta jornada. Y quisiera empezar haciendo mención a que obviamente, sin lugar a dudas, este año ha sido muy desafiante, ya que con la pandemia se ha puesto en evidencia la industria de las telecomunicaciones y obviamente la gran importancia como infraestructura crítica, ¿no? Nosotros en Ericsson hemos hecho un estudio en varios países durante los meses picos de la pandemia, del confinamiento, en donde vemos que la conectividad obviamente es cada vez más relevante y que 5G viene a ayudar en ese camino y en ese viaje hacia la digitalización. Obviamente que nosotros vemos que el volumen de tráfico de las redes ha aumentado en forma exponencial, un promedio a nivel mundial del 30%, inclusive en algunos casos un 40%. Lo mismo que el tiempo de pantalla promedio de los usuarios, que ha también aumentado en un 40%. Pero lo más importante se relaciona con aquellas empresas digitales nativas que han visto su valor de mercado y su capitalización aumentarse en forma exponencial, ¿no? Y otras empresas que urgentemente han tenido que, de la noche a la mañana, anticipar los planes de digitalización. Pero lo más importante es que nosotros vemos que los usuarios han cambiado las prioridades con respecto a las telecomunicaciones, que pasaron del top 10 al top 3, es decir, junto con la alimentación y los cuidados de higiene, las familias no planean reducir drásticamente su consumo. Y esto, sin lugar a dudas, es un desafío para la economía que tendrá que volverse más digital. Entonces, vemos cómo este proceso de digitalización que venía desarrollándose en forma gradual, hoy por hoy ha aumentado drásticamente. Sectores como, por ejemplo, aquí vemos comercio minerista, entretenimiento, salud, trabajo y educación, han visto adelantado en prácticamente 5 meses lo que tenían contemplado digitalizarse en un periodo de 5 a 10 años, ¿no? El punto más paradigmático es el sector de la salud, donde quizás hace 9 meses nosotros no estábamos en condiciones de aceptar una videollamada con un médico, y hoy por hoy se ha convertido como una parte esencial para atender las cuestiones de salud, reducir riesgos y también aumentar la eficiencia. Pero lo más importante, y como para concluir esta parte de contexto, es lo relacionado a los desafíos desde el lado de la demanda, ¿no? que nos provoca ahora esta nueva digitalización. Por ejemplo, esa necesidad de crear nuevos contenidos y herramientas digitales que sean más inclusivas para estos sectores que nosotros estamos viendo aquí. O ni hablar de todas las herramientas de bancarización o financieras digitales, teniendo en cuenta que en Latinoamérica aún tenemos millones de personas que no son y que no están teniendo acceso a servicios bancarizados y que obviamente están impedidas a participar en todo lo que es la economía digital. Y obviamente todo lo que es la plataforma de gobierno digital u otras demandas digitales de industria y servicios son evidentes. Entonces, nosotros entendemos que en un contexto de recuperación post-pandémica será más fácil que acontezca en aquellos sectores en donde son más digitalizados, ¿no? Y entonces, por la importancia de poder igualar esa brecha digital en los distintos sectores para poder beneficiarse del mismo nivel de madurez. Entonces, bajo este nuevo contexto,
a mí lo que me gustaría es compartir con ustedes cuáles son las tendencias principales de nuestro sector que están impulsando este camino de transformación y de cambio generacional de la tecnología móvil. Y para ello, nosotros contamos con una publicación que seguro que conocerán, que es el Ericsson Mobility Report, que actualizamos 2 veces al año. La última actualización ha sido este lunes, y lo que hacemos es analizar el comportamiento de más de 200 redes móviles que nosotros operamos o gestionamos en el mundo para poder hacer predicciones de aquí a 5 años. Y acá vemos los resultados en este slide que son muy alentadores, ¿no? Porque, por un lado, independientemente del lugar donde estemos, país o región, el tráfico de datos, como decía Mariana, sigue creciendo en forma exponencial. De aquí al 2026 va a aumentar en 4 veces. Obviamente tenemos más gente conectada, prácticamente la cantidad de suscripciones móviles ha superado a la cantidad de población en el mundo. De acá al 2026 la cobertura de banda ancha móvil va a ser prácticamente planetaria. Vemos que hay más cosas, obviamente, estamos prediciendo que hay 27.000 millones de dispositivos conectados, esto del Internet de las cosas, ¿no? Estamos hablando de 3 cosas prácticamente conectadas por personas, y obviamente más negocios en lo que es la digitalización desde el lado propio del negocio, las posibilidades de capturar el valor total de la conectividad con todo lo que es la revolución industrial 4.0, las ciudades digitales o los accesos fijos de banda ancha. Entonces, si vemos el gráfico de la izquierda, acá nos estamos dando cuenta que 5G es una realidad. Ya hay, según la GCA, 122 redes comerciales activas en el mundo de 5G. El color naranja de lo que ven ustedes son la cantidad de suscripciones por tecnología 5G. Este año vamos a terminar con una expectativa de 220 millones de suscripciones móviles en el mundo. Para el 2026 estamos hablando de un 40% de las suscripciones de banda ancha móvil que serán de 5G, y Latinoamérica, que es mucho irrelevante, de ese 40%, el 26% de esas conexiones van a ser de 5G. Y obviamente, tanto el 4G como el 5G son las tecnologías que están impulsando la banda ancha móvil. Entonces, también es importante destacar que se espera que la adopción de las suscripciones de 5G sean significativamente más rápidas que lo que fue el 4G, como vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Acá lo naranja es la evolución desde el 2018 de 5G, y lo verde es la comparación con la evolución de los primeros años del lanzamiento de 4G. Entonces aquí tenemos que estar preparados, tanto del sector privado de negocios como también del sector público, para tener preparado todas las condiciones y el ecosistema para estar listos con las redes de quinta generación. Y en ese camino hacia 5G, permítanme comentarles que nosotros en Ericsson estamos orgullosamente liderando este camino. Somos los primeros en instalar y hacer funcionar las redes de 5G en 36 países, en 5 continentes. Prácticamente más del 60% de las redes comerciales de 5G activas y comerciales en el mundo son de Ericsson. Estamos hablando de 71 redes vivas, ese número lo actualicé esta misma mañana. Hemos despachado alrededor de 5 millones de radiobases 5G ready en el mundo desde el 2015, inclusive la base instalada de muchos países aquí en Latinoamérica, lo que significa que con un simple upgrade de software remoto ya están en condiciones de poder dar las performance de 5G. Y obviamente estamos también muy orgullosos en ser los primeros y líderes en cuanto a la cantidad de dispositivos de interoperabilidad de dispositivos 5G en el mercado. Y entonces, para nosotros, cuando hablamos de 5G, lo estamos concibiendo como realmente una plataforma de innovación. No es una simple G más en esta evolución de las tecnologías inalámbricas móviles, ¿no? Sino que lo vemos como un verdadero agente de cambio, de transformación, y lo que es más importante,
como un catalizador de la innovación y de la transformación industrial. Un país que en los próximos años no tenga sus redes de 5G va a quedar rezagado en cuanto a la posibilidad de capturar nuevas inversiones, de tener un círculo virtuoso a la hora de poder generar un crecimiento económico y por lo tanto tener una sociedad digital conectada que actúe en pos de esto de la revolución industrial 4.0. Entonces, desde una infraestructura o una red común, capaz de soportar diferentes redes virtuales en función de las distintas necesidades de los casos de uso, como aquí vemos en los distintos clústeres, se va a poder adecuar la red en función de las necesidades de cobertura, velocidad, latencia que esos servicios y aplicaciones necesiten, ¿no? Y del lado del negocio, la posibilidad de capturar ese valor de la conectividad y del lado de la política pública, la necesidad de hacerlo lo más inclusive posible para que la demanda se pueda potenciar. Si tenemos que resumir entonces cuáles son las tecnologías que están impulsando la transformación digital, aquí nosotros podemos ver 5 de ellas. En primer lugar, obviamente, la evolución de radio, ¿no? Esto de la introducción de una nueva interfaz de aire, NR, New Radio, capaz de soportar del tráfico de decenas de gigabits por segundo, ¿no? Todo lo que son las redes programables, ¿no? Redes redefinidas por software, que resultan primordiales, o las tecnologías de cloud distribuidos, ¿no? Que nos permiten correr las funcionalidades de la red físicamente en cualquier punto geográfico. Y ni hablar, digamos, de lo que es la automatización o quizás y probablemente la tecnología más revolucionaria concebida, que es la inteligencia artificial, ¿no? Cómo podemos estas grandes cantidades de volúmenes que proveerán de las redes de IoT, poder extraer esos patrones y esos análisis de comportamientos necesarios. Entonces, también es muy importante entender cuál es el mapa de las inversiones a nivel mundial de los operadores en 5G. Si bien vemos que en un escenario de pandemia hubo una reducción mínima de CAPEX este año en cuanto a los planes originales de 5G, vemos que en el 2021 ya hay una recuperación según esta fuente externa. Y en el mapa de la derecha nosotros vemos cómo se están pintando de colores los distintos países. Esto es una fuente de la GCA, noviembre de este año, en función de lo que se está pensando y de lo que se está haciendo con respecto a estas inversiones de quinta generación. Pero también, entonces, como para ir finalizando, vemos que nosotros, o mejor dicho, desde Ericsson, hemos realizado estudios recientes que tratan de cuantificar el potencial de 5G, no solo para la industria, sino también para el consumidor. Y acá les estoy mostrando un resultado de un estudio que hicimos recientemente para ver cuál es el potencial de los sectores industriales, ¿no? Identificamos 10 industrias, en grandes grupos, la industria de la salud, manufactura, energía y servicios públicos, y también la automotriz, y vemos que el valor de los nuevos ingresos habilitados por 5G de acá al 2030 a nivel mundial serán 700.000 millones de dólares, pero lo que es más importante, a nivel de Latinoamérica, ese valor ronda los 56.000 millones de dólares. Y no solo los operadores móviles van a capturar este valor de la conectividad de 5G, sino que todo el ecosistema TIC va a verse beneficiado en los distintos sectores industriales. Y en lo que respecta a lo que es el sector del consumidor, también nosotros en un estudio, como les comentaba, que hicimos, vemos cuáles son los servicios habilitados con 5G que van a ofrecer a todo el ecosistema TICS ingresos adicionales de aquí al 2030, ¿no? Estamos hablando de valores fabulosos, ¿no? Estamos hablando de 149.000 millones de dólares en la región de Latinoamérica, y aquí lo que podemos ver en los distintos sectores, y si ven la parte celeste, prácticamente el gran porcentaje va a estar dado
por esto de la banda ancha potenciada, mejorada, ¿no? Todo lo que va a ser las experiencias inmersivas del consumidor, lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, en distintos sectores, entretenimiento, gaming, todo lo que es educación, también todo lo que es salud, pero utilizando la nueva tecnología y las nuevas características de velocidad, latencia que nos va a dar el 5G. Entonces, como para ir finalizando, de la misma manera que para nosotros como empresa 5G es el centro de nuestra estrategia, también tiene que ser un foco para los países y para los diferentes sectores de la economía. Por eso nosotros justamente buscamos dos transformaciones esenciales. Por un lado, capturar el potencial de hoy, con la demanda que tenemos hoy por hoy, con los servicios de hoy, pero también el desarrollo potencial de futuro, digamos, ¿no? Si bien no lo podemos predecir el futuro, tenemos que empezar a construirlo en conjunto, ¿no? Y aquí, entonces, nosotros vemos que desde el punto de vista de un negocio, la demanda actual tanto de consumidores como empresas, necesita de la evolución de, por ejemplo, el IoT, de las redes de conexiones fijas inalámbricas, de todo lo que es tecnologías como el Dynamic Spectrum Sharing, que nos permita ir el camino hacia 5G con todo lo que es la orquestación, con todo lo que es la virtualización, el core distribuido, para poder atender a todos estos sectores de potencial futuro que vemos en esta gráfica. Y desde el punto de vista de la política pública también es importante, y no me voy a detener mucho porque van a hablar en el panel sobre esto, de cuáles son las estrategias nacionales necesarias de banda ancha a la hora de articular esas políticas. Me quedo simplemente con la reflexión de las necesidades de espectro. Sin espectro no tenemos nada, y por lo tanto las próximas subastas de espectro van a tener que tener una nueva orientación, que no sean recaudatorias y que sean de potenciar los beneficios económicos y sociales de los países. Entonces, un poco para ir terminando, que ya estoy pasado un minutito, aquí les dejo algunos ejemplos de lo que estamos trabajando en cuanto a casos concretos de uso de redes de quinta generación, molinos eólicos que con redes de quinta generación tienen un resultado más costo eficiente, de bajo mantenimiento, de fácil instalación, no se necesita la fibra óptica y pueden adicionarse nuevos casos y servicios sobre ese sector, lo que es el puerto de Rotterdam, que lo tenemos conectado con redes de quinta generación, en donde las flotas, en todos los dispositivos, de las grúas, de los terminales, de los camiones, de las tabletas, están conectados con 5G. Y finalmente, la fábrica de Mercedes-Benz, que en Alemania nosotros tenemos iluminada con una red de 5G, junto con un partner con Telefónica, que nos muestran, digamos, cómo en forma eficiente podemos tener una red de 5G para servir la cadena de producción de esta industria automotriz. Entonces, finalmente nosotros quisiéramos invitarlos a todos ustedes a un llamado, a que trabajemos juntos para que la región pueda ser líder en esta transformación digital, porque de lo contrario vamos a quedar rezagados. Desde Ericsson nosotros estamos listos para apoyarlos y para evolucionar hacia 5G de una forma rápida, simple, segura y costo efectiva. Con esto concluyo y muchas gracias y perdón por haberme pasado 2 minutitos. Excelente la presentación, la verdad que unos datos muy interesantes de los que se vienen en la región. ¿En qué tiempo estiman que llegarán 5G a Latinoamérica sin contar Brasil? No es una estimación, simplemente lo que podemos ver es lo que están haciendo los distintos países con respecto a ese camino de 5G. Por ejemplo, tenemos en Chile, que ya está abierto el proceso de subasta, se presentaron las ofertas. Tenemos también Perú, que ha lanzado una consulta pública para bandas medias, para bandas milimétricas. Nosotros, orgullosamente, en Latinoamérica, hemos lanzado la primera red 5G con tecnología DSS, con Claro Brasil, también una red en Colombia, y a medida que los países empiecen a liberar espectro, vamos a lograr tener rápidamente las redes de quinta generación. Por lo tanto, esa pregunta esperamos que día a día se pueda ir cambiando y acelerando para tener las redes como una realidad en Latinoamérica. ¿Nos puedes andar un poco más en los sectores industriales de Latinoamérica que mayor potencial tienen en esto?
Un poco de ejemplos nos diste recién en la presentación, no sé si nos puedes ahondar un poquito más. Como les comentaba, nuestro estudio abarca 10 grandes bloques industriales, pero principalmente todo lo que respecta a el sector de la salud, el sector de la manufactura, el sector de la energía y la seguridad y la automotriz son los que realmente más potenciales tienen. Obviamente que hay particularidades en función de cada país. Por ejemplo, en Chile la industria minera es muy fuerte, en Argentina la agroindustria es muy fuerte, lo mismo que en Brasil, y entonces el potencial se va a estar dando no solo para los partners y para las distintas industrias que ven ese proceso de digitalización como una oportunidad, sino también con nuevas aplicaciones y usos que ni siquiera las hemos pensado y que van a surgir con el correr de los días, que aún van a potenciar más a los sectores que acabo de mencionar. ¿Qué motivación tienen los operadores que en Latinoamérica ya lanzaron 5G? La principal motivación es capturar el valor total de lo que ofrece la conectividad, con nuevos casos de uso y servicios. Las transformaciones de los operadores desde el punto de vista de la red es fabulosa, las inversiones son cuantiosas, pero también los modelos de negocios tienen que ser innovadores para poder capturar, como bien decía, este valor de la conectividad, que no solo sea en cuanto a proveedores de conectividad, sino también el ser habilitadores de plataformas de servicios y finalmente también creadores de servicios para poder capturar toda la cadena de digitalización que nos permitirá 5G. Hablaste de la importancia de las subastas no recaudatorias. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos sobre esto? Tenemos ejemplos recientes como en Austria, como en Australia, como mismo Estados Unidos, en donde ponen a disposición espectro, o mismo en Chile, o la orientación que está teniendo la consulta pública en Perú, ¿no? De cómo los policy makers, ¿no? Los hacedores de política pública están haciendo un trade-off entre las necesidades recaudatorias y fiscales y entre cómo potenciar los beneficios sociales y económicos que nos dé la tecnología. Eso como para contar algunos ejemplos que se me vienen a la mente.